10%, perdón que me saltó esto, y aproximadamente el 10% en el manejo de pacientes críticos en el contexto de la terapia intensiva. O sea que más o menos entre el 70 y el 80% de las plaquetas se usan fuera de quirófano. Y el 20% restante, vamos a ver que de 7 a 10% se destinan casi exclusivamente a la cirugía cardíaca. ¿Sí? Con lo cual, digamos, el uso de plaquetas fuera de estos contextos no es tan común, pero bueno, hay que tener presente que varios sectores del hospital lo consumen. Pasemos a la siguiente. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que dijimos, queda explicar, bueno, cómo pedimos las plaquetas y cuándo debemos pedirlas, ¿sí? Respecto a cómo debemos pedirlas, lo correcto sería pedir las plaquetas por dosis, ¿sí? Pedir una o varias dosis. El término unidad quedó un poco antiguo, aunque siga figurando en la historia clínica. Lo correcto sería llamar entonces por teléfono a hemoterapia y solicitar una dosis. Ahora, ¿qué cantidad de plaquetas aporta una dosis? Lo cierto es que eso va a variar un montón dependiendo de múltiples factores, ¿sí? El método de obtención, el tipo de centrifugado, factores del propio donante, entre muchos otros. Por esa razón, a partir de estándares internacionales, se estableció arbitrariamente un valor de dosis mínima, ¿sí? O sea, cada bolsita de plaquetas tiene que contener una cantidad de plaquetas mínima, que en este caso se determinó que es 0,5 exponente a la 10 plaquetas por litro. En el caso del Hospital Italiano, nos contaba el doctor Santoro, según los controles de calidad de nuestras plaquetas, tenemos 2,5 exponente a la 10 plaquetas por litro, con lo cual tenemos unidades de alta calidad. A continuación, tendríamos que especificar, de ser necesario, cómo queremos esas plaquetas. Hay que solicitarlas irradiadas en el caso de los pacientes inmunocomprometidos para inactivar los linfocitos y así prevenir la enfermedad de injerto contra huésped, una de las complicaciones que vamos a ver más adelante. Y en el caso de enfermedades oncomatológicas, lo ideal sería pedirlas filtradas para disminuir la cantidad de leucocitos y así prevenir un poco la reacción febril no hemolítica que se debe al mismatch de HLA, ¿sí? Ahora, una vez que me llegó la unidad de plaquetas, me llegó la bolsita con esas plaquetas, respecto a la cantidad que debe administrarse, no hay un consenso muy claro. Y además, vamos a ver que las consecuencias de la transfusión en relación al recuento plaquetario del paciente van a depender también de un montón de circunstancias. No es lo mismo pasarle plaquetas a un paciente que está sangrando o pasárselas a un paciente que tiene un ataque de PTI y que en ese momento hay que operarlo, o una transfusión profiláctica, ¿sí? Entonces, dependiendo de todo eso, el resultado va a ser diferente. Entonces, para valorar nuestro resultado, lo que deberíamos hacer es pasar las plaquetas en un tiempo no menor a 20 minutos para disminuir la probabilidad de efectos adversos, para estar atento también a si el paciente hace anafilaxia, y a continuación, luego de 60 minutos, deberíamos valorar con un laboratorio el cambio en el recuento plaquetario. Ahora, una herramienta un poco más certera para la valoración del resultado de nuestra acción es el que propone la guía del Comité de Transfusiones del Hospital Italiano, que se conoce como cálculo del rendimiento de transfusiones plaquetarias, que es esa cuenta que tienen ahí abajo. Cuando el resultado de esa ecuación nos da menor a 7,5 a los 60 minutos de la transfusión, podríamos considerar a nuestro paciente como refractario a la transfusión de plaquetas y eventualmente es un paciente candidato a recibir una nueva dosis de plaquetas, una segunda, una tercera o las que sean necesarias dependiendo justamente del contexto en el que nos encontremos. Ahora bien, con todo eso explicado, le cedo la palabra a Michelle, que va a indicarnos en qué pacientes y cuándo debemos pasar estas plaquetas. Bueno, hola a todos, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Te escuchamos, Bárbaro. Bueno, arrancamos entonces. Yo voy a hablar, como dijo Fe, un poco de las indicaciones y la parte más práctica, pero primero quería recordar algo que adelantó un poco, que es que los trastornos plaquetarios no solo pueden ser a nivel del número de plaquetas, que son alteraciones cuantitativas, sino también alteraciones cualitativas a nivel de la función plaquetaria. Entonces, partiendo ya de esa base, tenemos que saber que el número de plaquetas no va a ser la única indicación o el único valor a partir del cual basarse para hacer una transfusión. Bueno, entonces podemos dividirlo, obviamente, como dijimos, en alteraciones del recuento y alteraciones de la función.
lo que quiero recalcar de esto es que dentro de la función tenemos fármacos, y no solo fármacos típicos como antiagregantes, sino también fármacos que nosotros utilizamos habitualmente en el quirófano como antibióticos, o también bloqueantes cálcicos que son frecuentemente tomados por nuestros pacientes, que alteran la función plaquetaria. Bueno, próxima diapo. Bien, entonces, tenemos dos grandes indicaciones de transfusión plaquetaria. Por un lado, la transfusión profiláctica, que es aquella en la que yo estoy tratando de evitar un sangrado espontáneo en el paciente, y por otro, la transfusión terapéutica, que es un paciente que ya está sangrando y que yo por algún motivo atribuyo ese sangrado a alguna alteración de las plaquetas. Siguiente diapo. Bueno, respecto a la transfusión profiláctica, en esta diapo se ven un montón de numeritos, pero antes de ponerme a ver los números, lo primero que quiero aclarar es nuevamente que la indicación de la transfusión de plaquetas tiene que hacerse de manera individual en cada paciente, no hay una regla ni un valor rígido a partir del cual transfundir. En general, las guías que vemos son recomendaciones de expertos, entonces entre diferentes guías pueden variar un poco los valores trigger para transfundir. Y saber también que no hay un valor ideal que me va a predecir si ese paciente tiene riesgo de sangrado o no. Ningún test, digamos, más allá del recuento plaquetario. Bueno, con eso aclarado, entonces sí podemos dar números que nos dan pautas a seguir, evaluándolas siempre dentro del contexto. Para procedimientos quirúrgicos mayores se recomienda más de 50.000 plaquetas. Si intervienen en sistema nervioso central o globo ocular, más de 80.000 plaquetas, y procedimientos quirúrgicos menores, más de 20.000. La gran pregunta sería qué es mayor y qué es menor. Bueno, ahí más o menos lo que se habla es dependiendo de qué tan en profundidad se tiene que acceder en el paciente, si hay riesgo vital, también se habla de si se hace anestesia general o no, para tratar de diferenciar un procedimiento invasivo o menor. Siguiente diapo. Bueno, acá de nuevo más numeritos, que quiero resaltar nada más dos, que son el número mínimo de plaquetas que necesitamos para procedimientos que hacemos nosotros, como una colocación de una vía venosa central. La recomendación de nuestra guía son 20.000 plaquetas, y para una anestesia epidural, por ejemplo, necesitamos más de 100.000 plaquetas. Siguiente diapo. Bueno, seguimos con lo mismo. No solo quedarnos con el número, el riesgo de sangrado en un paciente depende de muchas cosas. Hay que tener en cuenta por qué ese paciente está plaquetopénico, qué paciente es, si es un paciente adulto o un paciente pediátrico, si esa patología que le está causando la disminución de plaquetas es aguda o crónica, en qué condiciones se encuentra ahora ese paciente. Por ejemplo, hay algunas condiciones clínicas que nos aumentan el riesgo de sangrado y que hay que tener en cuenta, como la fiebre, la sepsis, la inflamación. Todo eso puede hacer que globalmente yo evalúe que ese paciente tiene más riesgo de sangrado y hacer una transfusión profiláctica a valores más altos de plaquetas. Como concepto general, también los pacientes pediátricos tienen más riesgo de sangrado que los pacientes adultos. Y en cuanto a la causa de la plaquetopenia, a grandes rasgos se divide en origen central y periférico. O sea, central puede ser una infiltración maligna en la médula ósea, periférico podría ser una destrucción periférica por un SID, por ejemplo, y a nivel central, esas neoplasias malignas pueden tener una evolución aguda o crónica. En general, el paciente evolución crónica también tiene más riesgo de sangrado, y entonces lo transfundo a valores más altos de plaquetas. Siguiente diapo. Bueno, otra cosa que tenemos que saber, además de cuándo transfundir, y que me parece igual de importante, es cuándo no transfundir. Por ejemplo, en una destrucción de plaquetas que esté causando la plaquetopenia, como toda esa lista enorme que tenemos ahí, síndrome hemocomolítico, sepsis, SID. En estos casos, la transfusión está solamente indicada si estoy teniendo una hemorragia grave, ahora vamos a definir qué es grave, o una cirugía muy invasiva, potencialmente muy sangrante, pero en realidad lo que tendríamos que ir a buscar ahí es la causa de esa destrucción de plaquetas y solucionarlo de otra forma. Lo mismo en esto de que no sirve el tema de pacientes que toman, por ejemplo, fármacos antiagregantes y que no hicieron un buen manejo en el preanestésico. Se hicieron diferentes estudios a ver si, por ejemplo, un paciente que no suspendió la aspirina, yo le transfundo plaquetas a ver si mejoraba o no el outcome de sangrado, y la verdad es que no.
Así que es muy importante hacer un buen manejo en el prequirúrgico para que los pacientes sepan suspender bien su medicación, porque después como que no tenemos forma de salvarlo cuando ya estamos ahí con las papas que queman. Siguiente diapo. Bueno, la otra parte era el tema de la transfusión terapéutica, que es cuando el paciente ya está sangrando y yo atribuyo ese sangrado a una alteración de las plaquetas, ya sea funcional o ya sea en el número. En estos casos, la indicación de sangrado es cuando tengo una hemorragia grado 3 o grado 4. ¿Qué es una hemorragia grado 3 o grado 4? A grandes rasgos, para hacerlo sencillo, es un paciente que al sangrado lo está descompensando hemodinámicamente o que requiere una transfusión de glóbulos rojos. Y un paréntesis aparte sería el tema de los pacientes politraumatizados, que tienen una pérdida masiva, no solo de plaquetas, sino de otros hemocomponentes, incluidos los factores de coagulación. Ahí la recomendación es mantener las plaquetas por encima de 75.000, es decir, un valor bastante alto. Siguiente diapo. Bueno, ahí lo que vemos es la clasificación de gravedad de hemorragia según la OMS, que ahí tenemos la grado 3 y 4, que es en la que se indica la transfusión terapéutica. Siguiente diapo. Y bueno, otro paréntesis de situación particular es el tema de la bomba de circulación extracorpórea. En esto simplemente voy a decir lo que leímos, porque la realidad es que los anestesiólogos que hacen CCB acá lo van a saber decir y explicar mucho mejor que nosotros. Lo que se produce acá es una plaquetopenia, por un lado dilucional, y por el otro también altera la función de las plaquetas. Y bueno, la recomendación que encontramos es que no se tiene que hacer una transfusión profiláctica de plaquetas, y sí hay que transfundir si tenemos una plaquetopenia y el paciente sigue sangrando en el postquirúrgico por algo que yo no estoy atribuyendo a la cirugía u a otra alteración posible de la coagulación. Siguiente diapo. Bueno, esto es lo que había dicho antes, que recordar que no solo los antiagregantes son fármacos que afectan funcionalmente a las plaquetas, sino otros fármacos que son de uso mucho más común o que incluso nosotros mismos le damos al paciente durante la cirugía. Siguiente diapo. Genial. Bueno, ya lo dejo hablar a Nacha entonces. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Ignacio. Vamos a hablar un poquito acerca de las complicaciones de la transfusión plaquetaria, ¿sí? Bueno, como todas las prácticas Nacho, médicas... perdón, Sí. se escucha un poquito bajo. Ahí hablo un poco más fuerte, ¿se escucha mejor? ¿O... No, igual, Nachi, se te escucha como lejos. Qué raro, a ver. ¿Ahí se me escucha mejor? Más o menos. Qué raro. Parecido. Parecido. Bueno, no sé dónde está el micrófono. Intento hablar un poquito más fuerte, más cerca de acá del micrófono, a ver, capaz que agarra mejor. Ahí está mejor, sí, sí. Ahí va queriendo. Bueno, como vemos acá en este cuadro que tenemos en la diapositiva, las reacciones adversas a la transfusión plaquetaria son muy similares a las reacciones adversas de la transfusión de cualquier hemodiderivado. Las podemos dividir en reacciones inmediatas o reacciones retardadas según el tiempo en el cual se produzcan. Las inmediatas son aquellas que se dan durante la transfusión sanguínea o dentro de las primeras 24 horas de la transfusión, y las reacciones retardadas son aquellas que se dan posteriores a estas 24 horas de transfusión, ¿sí? A su vez, los podemos subdividir en reacciones mediadas inmunológicamente y reacciones no inmunes. Dentro de las reacciones inmediatas de origen inmune vamos a destacar a la reacción hemolítica aguda, a la refractariedad a la transfusión plaquetaria, la urticaria y la anafilaxia y el edema pulmonar no cardiogénico. Y dentro de las no inmunes vamos a destacar a la sobrecarga circulatoria. ¿Qué pacientes tienen más riesgo de sufrir sobrecarga circulatoria? Son los pacientes pediátricos y los pacientes ancianos. Bien. Por otro lado, quería recalcar un poco las alteraciones metabólicas y térmicas, que Federico ya lo había mencionado en su momento, que la transfusión de cualquier hemodiderivado puede llevar a un aumento en la temperatura corporal de alrededor de 1 a 2 grados centígrados. Dentro de las reacciones retardadas, no mediadas inmunológicamente, vamos a tener la transmisión de enfermedades infecciosas, ¿sí? Que siempre es importante tenerlo en cuenta.
Y dentro de las medidas inmunológicamente vamos a destacar sobre todo la púrpura posttransfusional. Bien, vamos a comenzar. La primera complicación que voy a nombrar es la reacción hemolítica aguda. Como su nombre lo indica, es una hemólisis aguda post-transfusional, ¿sí? Una destrucción de células sanguíneas dentro de las primeras 24 horas post-transfusión. ¿A qué se debe la reacción hemolítica aguda? Se debe principalmente a una incompatibilidad con el sistema, en el sistema AB0, ¿sí? Entonces, lo más importante de esta complicación es tener en cuenta qué es lo que la produce, así podemos tomar las medidas para prevenirla. Sabemos que se produce por una incompatibilidad en el sistema AB0, entonces lo importante es siempre compatibilizar bien al paciente, compatibilizar bien a las unidades que vamos a transfundir, ya sea de glóbulos rojos o plaquetas, y rotular bien estas unidades. ¿Bien? Y para tener un doble chequeo es importante que se corrobore esta información cuando hacemos la solicitud y cuando la unidad, tanto de glóbulos rojos como de plaquetas, baja al quirófano. Por suerte, esto es algo que habitualmente hacemos en el hospital italiano. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas de esta complicación? Los que tenemos presentes en este cuadro, ¿sí? Fiebre, escalofríos, ansiedad, enrojecimiento facial, dolor torácico. Como vemos, son todos síntomas que no vamos a poder detectar con facilidad en el paciente que está anestesiado, excepto por un par de signos, ¿bien? Como por ejemplo la fiebre, el aumento de temperatura lo podemos detectar si lo estamos monitorizando, la hipotensión, que es algo que monitorizamos siempre, y el sangrado, ¿bien? Entonces, si nosotros transfundimos algún hemodiderivado y sigue habiendo sangrado, tenemos que sospechar en esta complicación, ¿bien? La siguiente complicación que voy a hablar es la refractariedad a la transfusión plaquetaria, que esto un poco lo mencionó Federico. Nosotros, cuando transfundimos plaquetas, la idea es aumentar el recuento plaquetario, ya sea en forma profiláctica para prevenir un sangrado o en forma terapéutica para tratar un sangrado que sospechamos que es de origen plaquetario. Entonces, el objetivo es aumentar el recuento plaquetario. La refractariedad es cuando no logramos aumentar este recuento plaquetario. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta que no aumentó el recuento plaquetario? Una forma sencilla es con el recuento absoluto. Por cada unidad de plaquetas que transfundimos debería aumentar de 30.000 a 50.000 el recuento plaquetario. Pero este recuento absoluto está bastante sesgado. Va a depender tanto de la cantidad de plaquetas que transfundamos como del peso y de la estatura del paciente y del estado de volemia, con lo cual nos vamos dando cuenta que nos puede inducir a un error. Con lo cual se creó este índice que es el CCI, Corrected Count Increment, que ya lo había mencionado Federico, que lo que nos permite es evaluar bien la efectividad o la no efectividad de la transfusión plaquetaria. Como vemos, el cálculo está aquí abajo, se logra con el recuento post-transfusión menos el pre-transfusión por la superficie corporal dividido por las plaquetas transfundidas. ¿En qué momento podemos evaluar este CCI? Dentro de la primera hora post-transfusión y a las 20 horas post-transfusión de plaquetas. A la hora post-transfusión de plaquetas, lo que nos tiene que dar es un CCI mayor a 7.5 para determinar que nuestra transfusión fue efectiva. Si nos da menor a 7.5, tenemos que repetir la muestra, y si nos vuelve a dar menor a 7.5, decimos que el paciente es refractario a la transfusión plaquetaria. A las 20 horas, si tomamos la muestra a las 20 horas, el CCI nos tiene que dar mayor a 4.5, no 7.5, a 4.5, para decir que la transfusión es efectiva. Si nos da menor a 4.5 a las 20 horas, nuevamente hay que repetir la muestra. Si nos vuelve a dar menor a 4.5, decimos que el paciente es refractario a la transfusión plaquetaria. Ahora, ¿cuáles son las causas de esta refractariedad a la transfusión plaquetaria? Lo tenemos escrito acá en la diapositiva. Principalmente las causas de refractariedad van a ser de origen no inmunológico. ¿Bien? Lo más frecuente es que sean, por ejemplo, esplenomegalia, infección, fiebre, hemorragia, coagulación intravascular diseminada, enfermedad veno-oclusiva hepática y la administración de ciertos fármacos, como anfotericina B, vancomicina, ciprofloxacina y heparina. Muchos de estos fármacos los administramos habitualmente en quirófano. Después, las de causa inmune generan una menor proporción de refractariedad, entre un 5 a un 10%, y las tenemos que sospechar principalmente
en aquellos pacientes que ya han recibido transfusiones de hemoderivados anteriormente y en mujeres que ya han tenido varios embarazos, porque pueden haberse sensibilizado contra el antígeno humano plaquetario y así generar esta destrucción plaquetaria. Bien, otra complicación que tenemos es el edema pulmonar no cardiogénico, también conocido como lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión. En inglés lo pueden leer con las siglas TRALI. El origen de esta complicación es de origen inmunológico. Lo que ocurre es que el cuerpo del receptor, el sistema inmune del receptor, reacciona contra el antígeno leucocitario humano de las plaquetas transfundidas, del hemodderivado transfundido, y genera tanto una activación del complemento como una degranulación de los mastocitos, principalmente a nivel pulmonar. ¿Por qué a nivel pulmonar? Porque lo administramos por vía venosa, entonces pasa primero por el corazón derecho y pulmón. Entonces se liberan histamina a nivel pulmonar y se activa el complemento a nivel pulmonar. Esto nos va a llevar a una lesión pulmonar aguda con una caída en la presión arterial de oxígeno, una caída en la saturación y un edema pulmonar. Esto es una complicación muy grave, pero por suerte infrecuente en la transfusión de hemoderivados. ¿Bien? La última complicación que quiero nombrar es la púrpura posttransfusional. Esto es una complicación retardada de origen inmunológico también. Se da entre los 4 a 14 días post-transfusión. ¿Qué es lo que ocurre? Se cree que, el cuerpo, el sistema inmune del receptor genera anticuerpos de tipo IgG que actúan contra el antígeno plaquetario humano, y esto va a llevar a una destrucción plaquetaria. ¿Bien? Lo que vamos a ver como sintomatología es disminución del recuento plaquetario y sangrado, principalmente en el sitio quirúrgico. ¿Bien? De 4 a 14 días post-transfusión. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que no debemos hacer como tratamiento acá? Lo que no debemos hacer es seguir transfundiendo plaquetas para tratarlo. Como nos dijo Michelle, cuando el origen de esta plaquetopenia es destrucción periférica, no tenemos que seguirla transfundiendo, porque se van a seguir destruyendo. El tratamiento consiste en altas dosis de inmunoglobulinas y plasmaféresis de ser necesario. ¿Bien? Bueno, eso es todo por nuestra charla. Si tienen algún comentario o alguna duda que nos quieran hacer, sobre todo los muchachos de cardiovascular, están bienvenidos a participar. ¿Sí? Dejo de compartir. Bueno, muy bueno. Muchas gracias por la presentación. Estuvo muy linda. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. No, Carlos, no voy a intervenir porque dijeron los muchachos de cardiovascular, así que me siento Sí, comprometido con la te estaban palabra, convocando ahí, exactamente. con la palabra, sí, sobre todo con la palabra muchacho. No, yo creo que hay que tener en cuenta algunas cosas en cardiovascular. Primero y principal, como bien dijeron los chicos, nuestros pacientes, muchos, tienen antiagregación, algunos se operan en agudos con clopidogrel o con inhibidores o con aspirina. Y la verdad que es una sorpresa porque no todos tienen la misma respuesta como antiagregación, ¿no? Por lo menos con un esquema. Y muchas veces vemos pacientes que están con aspirinas y no sangran y no tenemos ningún inconveniente con las plaquetas ni transfundirlos. Pero sí lo que hay que tener en cuenta es que además de la medicación, la circulación extracorpórea destruye las plaquetas. Disminuyen la plaqueta no solo por hemodilución, sino que además deterioran su funcionamiento. Entonces, nosotros muchas veces nos cuesta mucho determinar más allá del pool de plaquetas. ¿Y por qué? El recuento plaquetario tarda habitualmente entre 20 y 30 minutos. 20 y 30 minutos después que nosotros salimos de bomba es que el paciente sangró o no sangró. Y si antes tenía plaqueta normal y sangró, ya no las tiene más. Entonces, a veces yo entiendo que tratamos de hacer lo más a mayor conciencia las transfusiones, pero muchas veces no tenemos todos los elementos en el momento que más lo necesitamos. Nosotros también usamos mucho el rote para descartar todas otras cosas que pueden alterar la coagulación y un poco nos da también una idea de si las plaquetas están actuando bien o no.
plaquetas. Yo creo que, no sé si en pediatría te pasa lo mismo, buscarlos, Carlos. Sobre todo las bombas largas, ¿no? Sí, sí, un poco la misma situación y lo más complejo en general son los neonatos o algunos pacientes con bombas muy largas, que la velocidad de respuesta no condice con los resultados que uno tiene. Hoy creo que con el Roten estamos un poco más afinados, pero igual realmente a veces uno decide hacer el tratamiento empírico porque conoce todo esto que comentaron acá eh, en la presentación, y al momento que uno tiene un recuento plaquetario y que además no sabemos que que son muchas, aunque el recuento no sea por ahí, digamos, que esté por encima de 50.000, pero entonces en grado activo y con plaquetas que seguramente están disfuncionantes, uno toma la decisión muchas veces en forma empírica de hacer una Sí. transfusión. La misma situación que ocurre en adultos, sí, sí. A pesar Hay, de que hoy, digamos, comparado hace, perdón, Dani, comparado hace 10 años que no, o no sé exactamente cuánto hace que tenemos Rotem, otro, otro mundo. tenemos más parámetros, pero con el tema plaquetario todavía tenemos esta dificultad de que no tenemos algo tan rápido como para actuar. Bueno, no sé si alguien más tiene algún otro comentario o pregunta. Sí, Carlos, un comentario. Hugo, sí, sí. No, en función de lo que comentó Daniel, y que hoy yo lo estuve charlando con Nacho Sarries, a través de la cirugía cardíaca, el dilema que tenemos es cantidad y calidad. Cantidad, bueno, es un número, tenemos parámetros sobre ese número. Pero con la calidad, la única manera de determinar sería la agregometría, cosa que en el hospital no se hace agregometría. Hay pocos centros donde se hace eso, pero y aquí apelo a los Rotem Boys, Catay, Femileo o Alejo. El Rotem nos brinda una aproximación bastante buena en sus curvas en cuanto a la calidad de las plaquetas, sabiendo leer la curva, ¿no? Por supuesto que, bueno, requiere práctica y demás. Simplemente eso, de que el Rotem yo creo que es el único método que tenemos a mano para aproximar más certeramente no solo la cantidad, sino la calidad de las plaquetas. Sí, eso que decís, Hugo, es verdad. Lo que pasa es que también el Rotem tiene sus tiempos, entonces uno tiene que ser muy preciso en el momento en que pide, por ejemplo, un Rotem intrabomba, como para tener un resultado o una aproximación a ese resultado al momento de actuar. Sí, eso Y es cierto, porque a como más veces largo, no. no sé qué Claro, es un tenemos. estudio que lleva su tiempo y muchas Sí, veces tiene razón. nos quedamos un poco atrás con esa cuestión. Sí, sí. Bueno, si nadie más tiene comentarios, tenemos una segunda parte del Ateneo que le va a presentar Verona Stang. No sé, no te veo, Verona. Hola, acá estoy. Estaba con Ahí otro estás. prepres. Ahí está. Bueno, Vero, si querés ir compartiendo pantalla y avanzamos con el Dale, tema que presentás. dale. Voy para. ¿Estoy pudiendo? No, ¿no? No, por ahora no estamos viendo todos la cara, así que creo que no. No sé cómo hacer poniendo desktop. Mm, A ver, ahí te la mando por las dudas, Teichi. Dale. Ahí te compartí, porque estoy poniendo para compartir, pero Ahí la tengo. Un minuto y ya largo. ahí está.
Ahí estamos. Gracias. Bueno, en este ratito de lo que Carlos quería que hablemos es respecto de dónde actúa la morfina cuando uno la administra vía peridural y raquidia específicamente. Pasamos. Bueno, vamos a hacer una breve introducción, hablar respecto de cuándo fueron descubiertos los receptores opioides y un poco de lo que es la fisiología de la vía espinal, y cuál es la distribución y la acción farmacológica de la morfina cuando uno la administra por vía neuroaxial. Siguiente. A modo introductorio, bueno, el término opioide hace referencia a todo un grupo de compuestos que están relacionados con el opio, proviene de la palabra opos, que es jugo, derivado de lo que era el fármaco que recibía el nombre de opos, que era del zumo de la amapola, y la morfina fue aislada como una sustancia pura recién en el año 1806, y recibió su nombre en honor al dios griego de los sueños, que era Morfeo. La siguiente, respecto de las anestesias, peridural y raquidia, si bien fue Bier quien se describe que efectuó la primera anestesia raquidia en el año 1898, que él lo efectuó con 3 mililitros de cocaína. La siguiente, el primer informe publicado sobre opioide en anestesia intratecal la efectuó un cirujano rumano que presentó su experiencia con cocaína y morfina, sí, en el año 1901. Y la realidad es que durante casi todo un siglo la morfina espinal se utilizó sin un mecanismo claro, conocido, hasta que recién en el año 1973 se identificaron los receptores opioides específicos a nivel de la columna y digamos, se comprobó que la aplicación directa de morfina a este nivel, por supuesto que producía una analgesia. La siguiente. Esto se hizo, digamos, finalmente como realidad. Este fue uno de los primeros estudios publicados en el 1979 en el Lancet, en donde sí, efectivamente se publicó el uso de morfina con un N de 10 pacientes apenas, epidural en el tratamiento del dolor, tanto agudo como crónico. La siguiente. ¿Qué sucedió? Con la identificación de los receptores opioides, lo que se creyó fue que la analgesia producida cuando uno administraba opioides vía intratecal se presuponía que entonces no tenía techo y por ende estaba ausente de todos los efectos secundarios de la vía sistémica. Y había sido ampliamente asumido de que cualquier opioide depositado en el espacio epidural o intratecal iba a producir una anestesia altamente selectiva medular. La siguiente. Entonces acá desprendemos estas tres ideas, por ejemplo, que uno bien puede pensar que cualquier opioide que sea inyectado vía intratecal se presupone que va a producir en parte un efecto analgésico por un mecanismo espinal directo. Sin embargo, cualquier opioide administrado en cualquier lugar del cuerpo por cualquier vía de administración también va a producir un efecto analgésico por su absorción plasmática y su consecuente redistribución al sistema nervioso central. Es por ello que el hecho de que un opioide depositado en el espacio epidural produzca analgesia no es un dato que a nosotros nos vaya a confirmar que la acción es selectiva espinal. Entonces creo que de acá se desprende un poco el porqué de esta charla para que entre todos por lo menos nos pongamos en tema y discutamos o entendamos de que si bien la administración espinal de los opioides es claramente una estrategia analgésica eficaz y que nosotros utilizamos frecuentemente, hay una idea errónea de que cualquier opioide administrado por estas vías va a producir solo un mecanismo por vía espinal medular directa sin eximiéndose de los efectos adversos. La siguiente. Entonces, la idea central, digamos, que creo queríamos transmitir acá es que la analgesia obtenida tras la administración perimedular no necesariamente se consigue a través de este mecanismo selectivo. Siguiente.
Bueno, acá, nada, simplemente este es un tema que podríamos combinarlo con un montón de cosas y preguntarnos qué opioides administrar, porque en general se va a comparar mucho a la morfina, que es un opioide hidrofílico, con el fentanilo, que es lipofílico, y es como la contraparte para poder entender un poco esto. Podríamos preguntarnos un montón de cosas, a qué dosis, por qué vías, asociado con qué. Siguiente. Pero bueno, nos vamos a limitar a hablar de dónde actúa la morfina cuando la administramos por esta vía, y para esto vamos a pasar a hacer un par de descripciones anatómicas y fisiológicas de la vía espinal. Siguiente. Bueno, los receptores opioides que los conocemos son mu, kappa, delta, sigma, mu como el más conocido. Son receptores metabotrópicos celulares acoplados a proteína G, localizados en sistema nervioso central, y sí, en general nosotros lo vamos a relacionar con el asta posterior de la médula espinal, pero también se encuentran, por supuesto, en sistema nervioso periférico, en músculo gastrointestinal y demás. Siguiente. Cuando hablamos de biodisponibilidad, el concepto de biodisponibilidad de un opioide tras su administración perimedular, hacemos referencia a la capacidad de distribución que tiene una sustancia desde el lugar donde se la inyectó, desde su lugar de entrada, hasta el punto de acción, o lo llamado biofase medular. ¿Dónde reside, digamos, la biofase medular? Es en el asta posterior, como dije, de la sustancia gris de la médula espinal, más específicamente en la lámina 2, rodeado del manto de sustancia blanca. Entonces, un fármaco epidural va a tener que atravesar, además del contenido propio del espacio epidural, va a tener que atravesar las meninges, el líquido cefalorraquídeo, la sustancia blanca, para poder llegar a su lugar de acción. Siguiente. Se han sugerido 3 mecanismos para poder explicar la difusión de los opioides entre el espacio epidural y la médula espinal. De estos 3 que están allí descritos, el único que ha sido comprobado experimentalmente es la difusión a través de las meninges. Siguiente. Brevemente, por el tiempo, tenemos espacio epidural, la dura madre, aracnoides y pia madre, que son todas las meninges. Respecto del espacio epidural, la especie humana contiene un importante volumen de tejido graso, como dice allí, de manera compartimentada especialmente en lo que es la zona anterolateral. El plexo venoso epidural también ocupa un gran espacio, que es el plexo venoso a nivel epidural, conecta las venas de la pelvis con la vena ácigos y drena también toda la grasa epidural y de la médula espinal. Y en esta instancia, esta diferenciación, los opioides lipofílicos, como el fentanilo o el sufentanilo, difundirán más en lo que es la grasa epidural que en el LCR, y por ende no estarán tan disponibles para su acción, esto dicho a grosso modo, pero para poder diferenciarlo y entenderlo, para actuar sobre esos receptores medulares. Por ello, la elección de un opioide cuya captación por los tejidos, digamos, extraespinales sea mínima, redundará en una mayor cantidad disponible en el lugar de acción específico medular, y esta es la condición que cumplen en su gran mayoría los opioides hidrofílicos, como es la morfina. La siguiente. Bueno, respecto de la dura madre, nada, simplemente de lo que está escrito y lo que está descrito, y ya probablemente todos sepan, como es la más gruesa de las meninges, se ha asumido, se ha sugerido que era la barrera más importante para la difusión de los fármacos, cosa que no es cierta. Es la aracnoides, la membrana que ejerce una mayor resistencia a la difusión de los fármacos. Siguiente. Y de hecho es lo que, digamos, en un punto, como decía la diapo anterior, justifica que el líquido cefalorraquídeo se encuentre delimitado en el espacio subaracnoideo y no en el espacio subdural, ¿no? Porque es la aracnoides la principal barrera de difusión de estos fármacos. La siguiente. Entonces, acá es como este concepto de que los opioides lipofílicos que estén presentes, como dice ahí, en el líquido cefalorraquídeo, van a difundir a la sustancia blanca y desde allí van a ser aclarados en el plasma, esto pensando, por ejemplo, prototípicamente en el fentanilo,
con mayor rapidez. Esto es lo que explicaría en un punto el mayor volumen de distribución que van a tener los opioides lipofílicos tras su administración intratecal, con sus efectos analgésicos y, obviamente, la contrapartida de efectos adversos. En contraste, los opioides hidrofílicos, que no penetrarían tan bien debido al mayor tiempo de estancia en el líquido cefalorraquídeo, van a alcanzar los receptores específicos en lo que es la profundidad de la sustancia gris en médula espinal. Entonces, consecuentemente, y este es el concepto de que la biodisponibilidad sobre los receptores opioides medulares de la morfina o de otros opioides hidrofílicos superaría a, por ejemplo, fentanilo o sufentanilo. Siguiente. ¿Qué hay respecto de la progresión rostral de los opioides? Bueno, la realidad es que todos los opioides se desplazan casi exactamente con la misma velocidad. Hay dos mecanismos descriptos respecto de que explicarían, digamos, por qué un fármaco se desplaza en el LSR, y son la difusión simple y la dinámica de fluidos. Para no detenernos tanto en esto, la conclusión de esto es que la principal causa de progresión rostral de un fármaco en el líquido cefalorraquídeo es el propio movimiento del LSR. Lo que sucede acá es que la energía necesaria para este movimiento y para este flujo proviene del propio flujo sanguíneo pulsátil en el interior del sistema nervioso central, que va modificando el volumen cerebral y en menor medida el de la médula espinal, actuando como un émbolo que forzaría el líquido cefalorraquídeo en dirección, digamos, caudal y craneal, transportando en suspensión las moléculas del fármaco. Pero, siguiente. Entonces, llegados a este punto, la siguiente, por favor. Bien podríamos preguntarnos entonces qué explica la diferencia de la dispersión rostral de los opioides que alcanzan los centros cerebrales superiores. Y la respuesta reside en los diferentes porcentajes, todo medio que va hacia lo mismo, de clearance de dichos fármacos a nivel del líquido cefalorraquídeo. Entonces, si un fármaco se elimina rápidamente por aclaramiento del LSR, quedará en consecuencia una cantidad remanente muy pequeña para poder realizar, digamos, esta disprogresión rostral. Pero, en verdad, lo que importa, digamos, la importancia clínica respecto a la analgesia y al clearance de los fármacos y demás, no es conocer tanto la rapidez de aclaramiento o de extracción de un fármaco del LSR, sino más bien cuál termina siendo su destino y, según su biodisponibilidad, cuándo va a finalizar su acción. Siguiente. Y acá es cuando opioides hidrofílicos, como la morfina, atraviesan la barrera hematoencefálica lentamente, se unen en menor medida a la grasa epidural, por supuesto con más fuerza por todo lo que explicamos, a los receptores específicos a nivel de la sustancia gris, y además de tener una lenta captación plasmática, esto hace que permanezcan en el LSR por más tiempo y a un nivel más alto. Como resultado, digamos, de esta transferencia lenta y limitada, la morfina presenta lo que nosotros conocemos y lo que justificaría su inicio de acción más lento, su diseminación rostral extensa y prolongada, que es lo que justifica nuestro monitoreo cada vez que efectuamos un opioide como la morfina, sea intratecal o epidural, con un riesgo de depresión respiratorias retardadas de 6-12 horas, una amplia banda analgésica alrededor del sitio de inyección y una duración de la acción relativamente alta, de 18 a 24 horas, a diferencia de lo que nosotros conseguimos con el fentanilo administrado por vía neuroaxial. Y la siguiente. Siguiente. Entonces, a modo, digamos, de conclusión,
entendemos que la administración neuroaxial de los opioides no garantiza, y esa es la idea central, una acción selectiva y segmentaria a nivel de la médula espinal. Las diferencias son producto de la biodisponibilidad de estas moléculas a nivel de los receptores específicos, fundamentalmente en lo que es la biofase medular de sustancia gris cuando uno lo administra por estas vías. La biodisponibilidad espinal, entendida, como dijimos, como la cantidad de fármaco que se une al receptor medular específico, es mayor para los opioides hidrofílicos que para los lipofílicos, que en general, si uno lee, acá es cuando, bueno, todo este tema se puede ampliar infinitamente, de que, por ejemplo, si el fentanilo administrado vía peridural versus endovenoso, no hay tantas diferencias, excepto, y ahí hay una salida en trabajo de parto, pero bueno, ese es el concepto fundamental. La morfina es probablemente el opioide con mayor acción selectiva medular tras la administración neuroaxial y produce una analgesia por mecanismo medular en estadios iniciales, pero por supuesto y simultáneamente puede progresar rostralmente al líquido cefalorraquídeo y producir todos los efectos tardíos a nivel supraespinal. Gracias, Tenchi, por compartir pantalla. Bueno, muy bien. Gracias, Vero, por este repaso con este tema que siempre es muy interesante, que siempre genera algunas dudas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer? A Isabel, la gente de Dolor, no sé si quiere hacer algún aporte. Hugo Viso, que sos un gran cultor de la morfina raquídea. Sí, a veces con mano un poco pesada, ¿no? Pongámosle, sí. No, pero bueno, eso es un punto interesante, porque yo recuerdo cuando empezaron a aparecer los primeros trabajos de morfina raquídea que indicaban dosis que hoy en día no solemos usar en la práctica clínica, ¿sí? Sí, tal cual, tal cual. Y un comentario nada más, es que Sí, por favor, Isabel, adelante. justamente las dosis de morfina espinal utilizadas hace bastante tiempo y la idea es justamente bajar. Perdón, Isabel, se escucha poco. A ver, ahí me escuchas mejor. Ahora ¿Me Sí, escuchan? sí. sí. Sí, ahí se escucha mejor, Isa. Gracias. Que las dosis de morfina espinal, en general las dosis de opioides espinales, pero fundamentalmente la morfina por su característica de hidrofilicidad, bueno, desde hace un tiempo están bajándose las dosis justamente para evitar los efectos colaterales, sobre todo aquellos que tienen que ver con digamos, los efectos colaterales tardíos, ¿no? Que se dan especialmente con la morfina intratecal, ¿sí? Y fundamentalmente en los pacientes que por ahí van a sala y que no tienen un monitoreo multiparamétrico continuo como puede ocurrir en una unidad cerrada, ¿sí? Ese es el mayor, digamos, es la mayor precaución que tenemos que tener con las dosis, con las características de los pacientes, fundamentalmente con las comorbilidades y con la función renal, que ese es otro gran parámetro a considerar a la hora de pensar en los efectos colaterales de los opioides. Buenísimo. Bueno. No sé si alguien más quiere hacer algún otro comentario. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a quienes han expuesto hoy y gracias a todos por conectarse. Y nos estaremos viendo semana próxima, que todos estos ateneos, como hicimos al inicio, Sandra seguramente va a estar dando algún aporte con respecto al tema Joint Commission y que se nos viene en poco tiempo. Bueno, gracias a todos y que tengan una linda tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias.